noches. Bueno, vamos a iniciar el análisis de un circuito, ¿sí? Un diagrama electrónico. Vamos a empezar. Siempre que la idea, la lógica para analizar un circuito electrónico por medio de un diagrama, que es mediante los símbolos, ¿sí? Del lenguaje electrónico que yo interpreto, los componentes que están conectados entre sí. ¿Cuál es la idea? La idea es seguir el camino de la corriente eléctrica. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre partimos de la fuente de alimentación del circuito. En este caso, tenemos una fuente de alimentación alterna, ¿sí? De 220 volts, 50 ciclos, que es la tensión de red domiciliaria, ¿sí? Bueno, partimos de esa tensión, encontramos un interruptor, que acá es switch 1, ¿sí? Ese interruptor, si el interruptor está abierto, no va a pasar la corriente, se queda ahí. Pero si el interruptor está cerrado, sí, la corriente va a pasar. ¿Qué encuentra? Seguido a este componente, al interruptor, encuentra un fusible, ¿sí? El fusible, ¿qué hace? Protege, ¿sí? Del circuito para evitar que, si hay una sobrecarga, se quema el filamento del fusible, corta, ¿sí? La circulación de la corriente. Si seguimos avanzando, encontramos un transformador. ¿Qué es un transformador? Un transformador está compuesto por dos bobinas, ¿sí? Una primaria y una secundaria. Por una bobina hace falta que circule corriente por ella, genera un campo. Ese campo va a inducir, ¿sí? Una tensión a la otra bobina. Y entonces en el secundario yo voy a obtener una diferencia de potencial, una tensión, ¿sí? Por medio de la inducción del campo que genera la primer bobina. Bueno, esa tensión sale. Recuerden que acá estamos trabajando con una tensión alterna, ¿sí? Después les voy a explicar bien eso. Entonces sale esa tensión y encuentra un diodo, ¿sí? El diodo deja pasar la corriente en un solo sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Como es una corriente alterna, tiene ciclos positivos y ciclos negativos. El diodo va a dejar pasar solamente un ciclo de esa tensión alterna, ¿sí? La positiva o la negativa. En este caso, según cómo está conectado el diodo, va a dejar pasar la positiva, ¿sí? Entonces el diodo ese va a dejar pasar una tensión positiva. Ahí encuentra algo que se llama, donde se unen, ¿sí? Varios componentes en un mismo punto, se denomina nodo en un circuito. Encuentra un nodo. ¿Qué es lo que pasa en el nodo ahí? La corriente, ¿sí? Se divide entre un camino y el otro, ¿sí? Si yo voy hacia abajo, encuentro un capacitor. Un capacitor. ¿Qué es lo que va a hacer? Esa corriente va a cargar el capacitor y lo va a mantener cargado cuando pase ese ciclo positivo. Y eso va a hacer que la tensión, ¿sí? Que salía del diodo, que era una tensión pulsante, se va a mantener casi constante. ¿Por qué? Porque va a cargar todo el tiempo al capacitor, ¿sí? Entonces eso hace que la tensión que ya obtenemos en este punto, ¿sí? Sea una tensión continua. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esta parte del circuito? ¿Sí? Primero, la fuente de tensión pasa por un interruptor, un fusible, un transformador, que lo que hace es reducir el valor de la tensión, ¿sí? Y después, con el diodo D1 y el C1, lo que hago es, diodo y capacitor, rectificar la corriente, o sea, pasar de tensión alterna a tensión continua. Después, ¿qué encuentro? Un resistor, ¿sí? ¿Va a pasar la corriente por ahí o no? Sí, va a pasar, pero ¿qué es lo que va a pasar? Se va a reducir, ¿sí? Va a provocar una caída de tensión ese resistor, pero va a dejar pasar la corriente en menos intensidad, ¿sí? Pero va a pasar igual. Después, que encuentra un LED, un diodo D2, ¿sí? ¿Qué es un diodo? ¿Sí? Que al igual que los diodos LED, lo que hace es dejar pasar la corriente en un solo sentido. Pero ¿cuál es la diferencia con el diodo común? Que al pasar la corriente por él, se ilumina, ¿sí? Esa es la diferencia. Y bueno, y todo el circuito, si ustedes ven, a la salida del LED, va a terminar en una puesta a tierra, ¿sí? Y a su vez cierra el circuito con el otro terminal de la bobina secundaria del transformador. Entonces, acá analizamos este circuito, este diagrama, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Una fuente de alimentación, que es la tensión de red, ¿sí? Por medio del transformador se reduce el valor de la tensión, ¿sí?
el D1 y el C1 la rectifica, o sea, pasa de tensión alterna a continua, y la función que cumple este circuito es encender un simple LED, ¿sí? Pero bueno, ese es para entender básicamente el seguimiento que hicimos por los componentes y la corriente, ¿sí? Ustedes vieron que arranca de la fuente y tiene que cerrar el circuito otra vez en la fuente. Si eso no pasa, no hay circulación posible de corriente, ¿sí? Bueno, espero que esto lo analicemos bien para después interpretar dónde pueden estar las posibles fallas en este circuito.